Evangelio de hoy lunes 24 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que nos presenta el Evangelio de Lucas en este pasaje es una de las más impactantes en el inicio del ministerio público de Jesús. Él regresa a su tierra, Nazaret, el lugar donde creció, donde su familia es conocida y donde las personas lo vieron desde su infancia. Sin embargo, lejos de recibirlo con alegría y fe, los habitantes de su pueblo lo rechazan con dureza. Es un episodio que nos muestra la dureza del corazón humano, cuando la verdad no se ajusta a sus expectativas. Jesús inicia su enseñanza con palabras que deberían haber sido motivo de alegría. El anuncio de que las Escrituras se cumplen en él. Sin embargo, pronto su mensaje se convierte en motivo de escándalo para sus paisanos. Ellos no pueden aceptar que alguien tan cercano, alguien a quien conocen desde niño, pueda ser el Mesías. Es el mismo prejuicio que muchas veces nos impide reconocer la acción de Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo que creemos demasiado común como para ser sagrado. El rechazo de Jesús en Nazaret es un reflejo de la resistencia que muchas veces tenemos ante la verdad. La gente esperaba milagros, signos espectaculares. Pero Jesús no vino a ser un mero hacedor de prodigios, para satisfacer la curiosidad o el egoísmo de la gente. Su misión es llevar la salvación. Pero esta solo puede ser recibida por quienes tienen el corazón abierto y dispuesto. Nazaret representa la incredulidad que surge cuando queremos reducir a Dios a nuestras propias expectativas y exigencias. Es notable que Jesús, en lugar de suavizar su mensaje o buscar agradar a sus oyentes, se mantiene firme y les recuerda que Dios ha actuado también en favor de los extranjeros, de los paganos, como en el caso de la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Con esto, rompe la mentalidad exclusivista de sus paisanos, quienes creían que solo ellos eran los destinatarios de la bendición de Dios. Esta verdad les resulta insoportable y provoca su furia. El enojo de los habitantes de Nazaret no es solo contra Jesús, sino contra la realidad que no pueden aceptar. Quieren un Dios a su medida, un Mesías que encaje con sus expectativas, pero Jesús no se deja encasillar. Este rechazo es un reflejo de la actitud que muchos tienen hoy en día ante la fe. Se busca un cristianismo cómodo, sin exigencias, que no confronte ni cuestione. Pero el verdadero evangelio nos desafía a cambiar, a abrirnos a una verdad que muchas veces nos incomoda. Es impresionante la violencia con la que reaccionan los nazarenos. Pasan de la admiración inicial a la ira descontrolada en pocos instantes. Esto nos muestra lo voluble que puede ser el corazón humano.
cuando está dominado por el orgullo y la autosuficiencia. ¿Cuántas veces, cuando la palabra de Dios nos confronta, preferimos rechazarla en lugar de permitir que transforme nuestra vida? Es más fácil desechar la verdad que cambiar nuestra forma de vivir. El hecho de que intenten arrojar a Jesús por un barranco es un adelanto de lo que sucederá más adelante en su ministerio. La persecución, la incomprensión, y finalmente, la cruz. Pero Jesús no teme. Su misión no depende de la aceptación de los hombres, sino de la voluntad del Padre. Esto nos enseña que nuestra fidelidad a Dios no debe depender de la aprobación de los demás. A veces, seguir a Cristo significará enfrentar rechazo, pero nunca estaremos solos. Jesús, al pasar en medio de ellos y alejarse, nos da una gran enseñanza sobre la libertad. Él no se deja atrapar ni condicionar por el rechazo. Continúa con su misión sin permitir que la hostilidad de los demás lo detenga. En nuestra vida de fe, también encontraremos obstáculos, críticas y oposición. Pero si realmente creemos en el llamado de Dios, debemos seguir adelante con determinación y confianza, sin dejarnos vencer por el desánimo. Este episodio nos invita a preguntarnos: ¿reconocemos realmente a Jesús en nuestra vida? ¿O lo rechazamos cuando su mensaje nos incomoda? Es fácil aceptarlo cuando sus palabras nos reconfortan, pero ¿qué hacemos cuando nos desafían? Cuando nos llaman a cambiar. Cuando nos muestran que nuestras seguridades humanas no son suficientes. Los habitantes de Nazaret no pudieron abrirse a la gracia, porque estaban cegados por su orgullo. Nos pasa lo mismo a nosotros. El Evangelio de hoy nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante Dios. ¿Nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, o ponemos condiciones para creer? ¿Le exigimos señales y pruebas? ¿O confiamos en su amor incluso cuando no entendemos sus caminos? La fe verdadera no se basa en milagros espectaculares, sino en la confianza absoluta en la voluntad de Dios. La incredulidad de Nazaret nos muestra que el mayor obstáculo para recibir la gracia de Dios no es la falta de pruebas, sino la cerrazón del corazón. Podemos conocer la Escritura, participar en los sacramentos, orar cada día, pero si no dejamos que Dios transforme realmente nuestra vida, seguimos actuando como aquellos que rechazaron a Jesús. La fe no es solo cuestión de conocimiento, sino de disposición interior. La referencia a los milagros de Elías y Eliseo en favor de los paganos nos recuerda que la salvación no es exclusiva de unos pocos, sino que está abierta para todos. Dios no tiene preferencias humanas, sino que mira el corazón de cada persona. Esto es una llamada a abrir nuestra mente y nuestro corazón, a no caer en actitudes de exclusión o superioridad, sino a acoger con humildad el amor de Dios que se manifiesta de maneras inesperadas. El rechazo de Jesús en su propia tierra es una advertencia para todos nosotros. No basta con conocerlo superficialmente, con haber crecido en una familia cristiana o con cumplir ciertos rituales religiosos. Lo esencial es dejar que su palabra transforme nuestra vida. Aquellos que se creían más cercanos a Él fueron precisamente los que lo rechazaron. A veces, podemos estar tan seguros de nuestra fe, que no nos damos cuenta de que nos hemos cerrado a la acción de Dios. El Evangelio nos invita a hacer una profunda autocrítica. ¿Estamos dispuestos a acoger la verdad de Cristo, aunque signifique cambiar nuestra manera de pensar y de vivir? ¿O reaccionamos con rechazo cuando el mensaje del Evangelio nos desafía? La verdadera fe no busca moldear a Dios según nuestros deseos,
sino dejarnos moldear por Él. Jesús no se queda en Nazaret intentando convencerlos. Esto nos enseña que la fe no se impone, sino que se propone. Dios nos da la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Pero cada elección tiene consecuencias. Si cerramos nuestro corazón a la gracia, nos privamos a nosotros mismos del amor y la salvación que Él nos ofrece. Este pasaje también nos muestra que no siempre seremos comprendidos cuando seguimos a Cristo. Habrá momentos en los que experimentaremos rechazo, incluso de aquellos más cercanos. Pero eso no debe desanimarnos. Jesús mismo pasó por ello. Y nos enseña que la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación de los demás. El episodio de Nazaret es una invitación a examinar nuestra relación con Dios. Es una relación auténtica, basada en la fe y el amor. ¿O es una relación superficial, basada en lo que esperamos recibir de Él? La verdadera fe no busca a Dios solo por los beneficios, sino porque lo reconoce como el único camino, verdad y vida. Jesús sigue caminando, sigue adelante con su misión. Este es un llamado a seguirlo con valentía, sin miedo al rechazo, sin temor a la incomprensión. Si nos mantenemos firmes en la fe, experimentaremos la verdadera paz y alegría que solo Él puede dar. Este Evangelio nos deja una gran enseñanza. Dios nos llama constantemente. Pero depende de nosotros abrir nuestro corazón y acoger su palabra. La gracia de Dios está siempre disponible. Pero solo puede transformar a aquellos que, con humildad, la reciben con fe y amor. La actitud de los habitantes de Nazaret es un espejo de muchas actitudes que persisten en la humanidad hasta el día de hoy. Cuando el mensaje de Dios se ajusta a lo que queremos oír, lo recibimos con agrado. Pero cuando nos confronta, cuando nos desafía a mirar más allá de nuestras propias certezas y prejuicios, el rechazo se vuelve casi instintivo. Es lo que ocurrió con los nazarenos. Esperaban un Mesías que los beneficiara exclusivamente a ellos. Un Salvador que cumpliera sus deseos y expectativas. Pero Jesús vino a mostrarles que la salvación no está limitada por fronteras humanas, sino que es universal. Esta reacción nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces limitamos la acción de Dios a nuestros propios esquemas. A veces queremos que Dios actúe de una manera específica en nuestra vida. Que nos conceda ciertos favores. Que nos libre de dificultades según nuestros propios criterios. Pero cuando descubrimos que sus planes son más grandes que nuestras expectativas, cuando su camino no es el que habíamos imaginado, surge la tentación del rechazo. No porque no queramos a Dios, sino porque queremos que sea un Dios a nuestra medida, hecho a nuestra conveniencia. Jesús nos muestra que la fe auténtica implica aceptar la voluntad de Dios sin condiciones. No podemos limitar el amor de Dios a nuestros propios intereses, ni tratar de moldear su mensaje para que encaje con nuestras comodidades. El Evangelio nos desafía a abrirnos a una fe madura. Una fe que no solo busca recibir beneficios sino que está dispuesta a abrazar la verdad. Aun cuando esta verdad nos incomode, o nos haga replantear nuestras convicciones más profundas. El rechazo que Jesús experimenta en Nazaret nos recuerda que el camino de la verdad y la justicia muchas veces conlleva oposición. ¿Cuántos profetas, santos y mártires han sufrido rechazo por mantenerse firmes en su misión? No fueron comprendidos en su tiempo. Fueron ridiculizados, perseguidos y hasta asesinados. Pero la verdad de Dios nunca puede ser silenciado. Jesús mismo lo demuestra con su actitud. A pesar del rechazo,
no retrocede, no se lamenta ni trata de convencerlos a la fuerza. Simplemente sigue adelante con su misión. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando nos muestra nuestras debilidades, cuando nos llama a cambiar. Somos como los habitantes de Nazaret que reaccionan con ira y negación. O, por el contrario, tenemos la humildad para reconocer que el mensaje de Dios es más grande que nuestras propias ideas, y que debemos permitir que transforme nuestra vida. La dureza de corazón es un gran obstáculo para la acción de Dios en nosotros. El orgullo de los nazarenos los cegó ante la presencia de Jesús. No pudieron ver más allá de lo que conocían de él en su infancia y juventud. No aceptaron que alguien de su propio pueblo, de su propia sangre, pudiera ser el enviado de Dios. Esta actitud nos recuerda que muchas veces juzgamos a las personas por su pasado, por sus orígenes, por nuestras propias ideas preconcebidas. No permitimos que la gracia de Dios actúe en los demás porque ya los hemos encasillado en una imagen que no estamos dispuestos a cambiar. La soberbia espiritual es un peligro constante en la vida del creyente. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, que ya hemos entendido completamente a Dios, nos volvemos como los nazarenos, cerrados a la novedad del Espíritu. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Su gracia siempre nos sorprende. Pero solo aquellos que tienen un corazón humilde pueden reconocerlo. Por eso, este Evangelio nos llama a preguntarnos: ¿somos receptivos a la acción de Dios o nos aferramos a nuestras propias ideas, sin permitir que Él nos transforme? Jesús nos enseña que la verdadera fe no busca reconocimiento ni aprobación. No se trata de ser aceptados por la mayoría ni de evitar el conflicto a toda costa. Jesús pudo haber cambiado su mensaje para agradar a su gente. Pudo haber realizado milagros espectaculares para ganarse su admiración, pero no lo hizo. Su misión no era complacer a los hombres, sino hacer la voluntad del Padre. Esto nos recuerda que ser discípulos de Cristo implica vivir la verdad sin miedo, aunque eso signifique enfrentar rechazo o incomprensión. El episodio termina con Jesús alejándose en medio de la multitud, sin que puedan hacerle daño. Este detalle nos dice mucho sobre la soberanía de Dios. Aunque los hombres intenten rechazarlo, aunque quieran deshacerse de él, su misión sigue adelante. No fueron los nazarenos quienes decidieron el destino de Jesús. Así como no fueron los fariseos ni los romanos quienes realmente lo llevaron a la cruz. Fue Jesús mismo quien entregó su vida voluntariamente. Su autoridad no depende de la aceptación de los hombres, sino del plan divino que se cumple a pesar de la oposición del mundo. Este pasaje del Evangelio es una llamada a la fe auténtica. Una fe que no busca acomodarse a nuestros propios intereses, sino que está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios tal como es. Nos desafía a examinar nuestro corazón para ver si, como los nazarenos, estamos rechazando la presencia de Cristo en nuestra vida porque no encaja con nuestras expectativas. Jesús sigue caminando entre nosotros. Sigue hablándonos a través de su palabra. Pero solo aquellos que tienen un corazón abierto podrán reconocerlo y recibir la gracia que Él quiere derramar. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.